Regresamos entonces con el director ejecutivo de Proinversión, don Javier Illescas, con quien vamos a conversar sobre los avances de los proyectos. Don Javier, muchas gracias por venir al programa. No, gracias con a ti, nosotros. gracias. Antes de entrar un poco a los proyectos, quisiera por favor nos describa exactamente cuál es el rol de Proinversión, porque la gente por el nombre, bueno, tiene tendencia a creer que Proinversión es la entidad que está a cargo de promover la inversión en el Perú y bueno, no necesariamente es así. Cuéntanos un poco. Bueno, en realidad tiene una función más acotada, ¿no? Que es, yo lo caracterizaría por tres funciones básicas. Una es conducir procesos de asociaciones público-privadas que le sean encargadas por entidades públicas o, de acuerdo a su nueva función que data recién de fines del año pasado por la nueva ley de presupuesto, de formular o reformular proyectos. También dentro del ámbito de iniciativa pública o de recepción de iniciativas privadas, ¿no? El segundo componente de su actividad es de obras por impuestos, articula el accionar bilateral, si quieren, entre empresas privadas y gobiernos subnacionales en poder hacer obras públicas contra impuestos en regiones. Y el tercero es ya de promoción, pero es una promoción que en general es de imagen del país como atractivo, como lugar atractivo para la inversión, pero en particular, y el énfasis que ha habido en estos últimos meses, es el de promover la cartera priorizada de los proyectos que se concesionarían bajo el esquema de APP, ¿no? Ese es básicamente, o sea, ¿qué no hace? Para que quede más claro, ¿qué no hace? No promueve una cartera de proyectos mineros, no promueve una cartera de proyectos pesqueros en general, ni de proyectos forestales, no entra en aspectos de expropiaciones, saneamientos de territorios o de... Inversión pública, lo que tiene que ver, por ejemplo, con carreteras o aeropuertos. Interviene en la medida que son proyectos estatales, iniciativas públicas, que les son, o sea, la mayor parte, o sea, toda la cartera que hoy día tiene Proinversión son encargos de entidades públicas que le han dado a Proinversión la tarea de colocar en el mercado bajo concesiones de APPs esos proyectos, ¿no? Entonces, la mayor parte de los proyectos que ustedes trabajan son por demanda y a partir del cambio legislativo, normativo, el que les permite comenzar también a poder promover proyectos. Formular o reformular, es decir, el comité especial recientemente creado, que sería el quinto comité que tiene Proinversión en su ámbito, es el que debía estar dedicado a comenzar a proponer nuevos proyectos o reformular proyectos que están en los sectores y que tienen algún defecto, por alguna razón no están priorizados, y coger de ahí. El tema es que ese comité va a tener una tarea ardua, algo lenta en la medida que va a aprender haciendo y va a comenzar a sacar el tiempo proyectos, ¿no? Durante las últimas semanas han habido muchas críticas a Proinversión justamente porque se le identificaba como un organismo que estaba de alguna manera postergando, aletargando ciertas inversiones. ¿Cuál es el rol que cumple en este caso Proinversión y en todo caso por qué, si es que hay alguna razón, estos proyectos se han seguido postergando? Los eventuales atrasos, como dice alguna prensa o críticos, son estrictamente relacionados a los proyectos bajo concesión, no otros atrasos que puedan haber en temas mineros o de otras actividades extractivas, por ejemplo, ¿no? En el caso particular de los proyectos bajo nuestro ámbito, las postergaciones de fechas son básicamente de las de adjudicación y muchas de las veces, si no la mayoría, es por pedido de los postores que están participando en los concursos de extender el plazo para poder mejorar ofertas técnicas y económicas. Esa es la mayor parte de los casos de fechas de postergación. Alguna vez ya he mencionado que casos como la hidroeléctrica de Moyoco o las líneas de transmisión de Cajamarca-Carhuaquero o la línea de transmisión de Machu Picchu y la línea de transmisión de Moyobamba-Iquitos más recientemente han sido trasladadas de fecha, sobre todo porque hay pedidos de los inscritos, de los postores que están tratando de competir en necesitar más tiempo y eso hace que la fecha se mueva un mes y medio, pero al final han terminado siendo adjudicadas, o sea, Moyoco, Machu Picchu, Carhuaquero ya están en curso. La otra razón que a veces ocurre, que es el caso del tubo GLB, que también ha sido relativamente reciente, es porque ha habido un cambio de diseño en el tubo, que originalmente iba a salir de la planta de fraccionamiento de Pisco hasta solo Lurín, pero luego evaluaciones posteriores y en coordinación con el sector, en este caso el Ministerio de Energía, se ha optado porque el tubo
pueda llegar hasta las zonas de almacenamiento importantes que son en el Callao, lo cual obliga a ver qué ruta podía, qué trazo podría tener circundando Lima y poder llegar hasta el Callao. Esas son las razones básicas de postergación, no son postergaciones asociadas a que fue un mal cálculo o hay ineficiencias fundamentales en el diseño, en la preparación del proceso de promoción. Estamos hablando de cuestiones de meses, semanas, que para el efecto de largo plazo de estos proyectos que finalmente terminan siendo adjudicados, no son unos temas que digamos que son lo graves que lo pone la prensa, ¿no? Correcto. En ocasiones, algunos pequeños y sutiles cambios en la regulación pueden generar gigantescos cambios en la parte del nivel operativo. ¿Ocurrió esto con este cambio de ley a fin del 2012? ¿Ese cambio normativo le ha generado a Proinversión algún tipo de mecanismo a través del cual puede ser más ágil? Cuéntanos un poquitito del cambio normativo. El cambio normativo de crear un comité especial para formulación no es que haga los proyectos más ágiles, porque los proyectos que se seguirán encargando, los que están encargados y los que se seguirán encargando, van a ir a los otros 4 comités. El comité nuevo es el que va a ver cómo formula proyectos, por ende no tiene que ver con atrasos o agilizaciones en los proyectos que ya están en el tubo o que van a seguir siendo encargados. Es otro su fin, ¿no? Su fin es, el fin principal es aumentar el stock, la cartera de proyectos que pueda tener Proinversión. ¿Y este comité en lo que va del año, que ya son más o menos 6 meses, ha podido identificar cuántos proyectos? ¿Cómo ha sido la dinámica en estos 6 meses? Bueno, en realidad el comité se instaló en marzo, se definió en marzo, fines de marzo, o sea, tiene ni 3 meses, pero en lo que está trabajando, teniendo énfasis, es, por ejemplo, en la iniciativa que ha recibido, es una iniciativa privada, que es la del anillo periférico vial. Ese es el énfasis en lo que está trabajando en este momento. Bueno, acá en el programa hemos estado muy apoyando de la mejor manera que podamos, todo lo que es el proceso de obras por impuestos y asociaciones público-privadas como una manera de reducir la brecha de infraestructura que bordea, según los entes privados, cerca de los 85.000 millones de dólares. ¿Con qué información trabaja Proinversión? ¿Aprovechan la brecha de infraestructura creada por los organismos privados para tener de alguna manera una línea que seguir sobre dónde o qué cosas promover, qué cosas acelerar respecto a los pedidos que reciben de algunas provincias y regiones? Bueno, es un referente importante el trabajo que está hecho, que en muchos de los casos recoge proyectos que están identificados ya en los sectores que finalmente terminan algunos de ellos siendo encargados. Si uno revisa el trabajo que encargó a FIN, a ESAN y a la Pacífico, y uno ve transportes, está por ejemplo la red de líneas del metro. O sea, esas líneas que tenemos ya encargadas. Estamos trabajando en la línea 2 y ya recibimos el encargado de la línea 3 y vamos a recibir el encargo de la línea 4. Esas están incorporadas dentro de ese inventario. Entonces, de un lado hay proyectos incluidos que ya tenemos en cartera, de otro lado hay otros que van a venir encargados y el resto parte va a ser tarea de los sectores ver si nos encargan y parte eventualmente podría ser tarea de este nuevo comité ver si alguno de esos es incorporado al trabajo del nuevo comité, ¿no? Cuéntenos un poco la cartera que tiene hoy día Proinversión, más o menos de qué monto estamos hablando, qué expectativa de tiempo tenemos de desarrollo. Si consideramos la cartera completa, lo que tenemos que es como 30 proyectos, estamos hablando de más o menos 12.000, 13.000 millones de dólares. Si hablamos de lo que podría estar siendo adjudicado en el resto de este año, estamos hablando de como 9.000 millones, porque ahí están incluidos la línea 2 del metro de Lima, está el tramo 2 de la longitudinal de la sierra, está la red dorsal, está la irrigación de Chavimochic, está el aeropuerto de Chinchero, en Cusco. Están las próximas adjudicaciones que están programadas para julio, que es el proyecto de masificación de gas, las bandas de telecomunicaciones así llamadas 1700 y 2100, y está la línea de transmisión Mantaro, Socabaya, Marcona, Montalvo.
y hacia fines de año también está la línea de transmisión Moyobamba-Iquitos, ¿no? Eso es, si me falla la memoria, esos son los principales proyectos que tenemos para este año. Provisur también, que es la provisión de agua para Balnearios del Sur. Para el otro año, en el primer semestre, están las obras de cabecera de abastecimiento de agua, está la represa del río Chillón. Esperamos, recibido ya el encargo de línea 3, poder adjudicar en el curso del próximo año la línea 3 y así por el estilo. Es una cartera bastante diversificada, ¿no? Porque cubre telecomunicaciones, sí, es multisectorial y no es una cartera estática. O sea, alguna crítica ha dicho de que es una cartera estática, que es la misma cartera de hace 2 años, y no es así, porque desde que al menos yo estoy en la gestión ya se han adjudicado 9 proyectos, o sea, a ritmo de 1 mes. Y se han añadido a la cartera estos de saneamiento, la administración y operación de segmentos de servicios del Hospital del Niño, el nuevo. Vale mencionar que del Ministerio de Salud hemos recibido 4 encargos, que es el Hospital del Niño, un manejo de residuos sólidos hospitalarios, un proyecto de manejo de residuos, se quiere un banco de sangre de cordón umbilical, atención móvil en regiones, atención médica móvil en regiones. Aparte tenemos algunos proyectos penitenciarios. Entonces la cartera es dinámica, o sea, nos desharemos de proyectos como recibiremos más proyectos, nutriendo la cartera continuamente, ¿no? Como académico quisiera hacerle una pregunta adicional. Claro. Desde el rol de Proinversión, ¿ha podido identificar cuáles serían aquellas mejoras en el encargo de Proinversión que podrían acelerar el cierre de la brecha de infraestructura? ¿Hay algo a través del cual Proinversión podría enfocarse en acelerar la reducción de esos proyectos? La reducción de tiempos, dice. Sí, bueno, el desarrollo. Tenemos que cubrir cerca de 8.000 millones de dólares anuales de inversión. Hay aspectos micro, posiblemente aspectos macro. En los aspectos micro siempre es posible hacer mejoras de eficiencia en procesos. Por ejemplo, para los procesos más grandes, más complicados y más demandados, que son línea 2, tramo 2 o Chinchero, los equipos que antes trabajaban de acuerdo a un cronograma de rutinas de yo te envío, yo recibo, yo opino, hoy esos grupos involucran al sector. En este caso, si es uno de transportes o si es uno de... En general son estos 3 que he mencionado, son de transportes. Involucran al sector, al regulador, al MEF y a Proinversión, obviamente, en reuniones semanales donde se monitorea cómo es el avance de los hitos del proceso. Esa ha sido una de las críticas, ¿no? Yo he escuchado la palabra burocratización de los procesos y siento que tiene algo que ver con lo que usted está diciendo, que tiene que pasar por diferentes estamentos, instancias. Me imagino que es parte de la norma y de la ley. Es parte del diseño. O sea, otrora el proceso era mucho más simple y eso es lo que extrañan algunos sectores, ¿no? Que no había mucha discusión, no había mucha evaluación y los proyectos salían. Hoy la regulación es, y creo que razonablemente, más densa en la medida que el proyecto es filtrado de mayor manera, tanto por el mercado como por los sectores. Es decir, cuando un proyecto se incorpora a la cartera y se comienzan a lanzar primero bases y versiones de contrato, estos son filtrados por el mercado para ver cómo reciben la propuesta de bases y de versiones de contrato, y también por los sectores, los stakeholders más importantes, el sector que está viendo cómo está yendo su proyecto, el MEF que está viendo si efectivamente el proyecto está adecuadamente calibrado para ver si hay cofinanciamiento o no, o de qué medida, o el regulador que quiere también ver si todo lo que está poniéndose en el contrato es supervisable, si las tarifas están bien definidas, porque ellos son los encargados de regular tarifas. Entonces, se ha vuelto un poco más pesado si quieren, pero se ha vuelto también más riguroso, cuidando la rigurosidad del proceso y la garantía después de que el nivel de servicio que se otorga a partir de la infraestructura sea el que la sociedad requiere, ¿no? Pero quería volver al tema macro. En la parte de mejoras macro, diría yo, lo fundamental es agilizar posiblemente la forma en que se puedan formular nuevos proyectos, que es una tarea de por sí difícil, porque es un aprendizaje. Proceso, ¿no? Pero es aumentar el stock del portafolio. Ese nuevo comité va a tener que tener en algún momento una dinámica más o menos fluida de generación de cartera, ¿no? Entonces, eso es lo que decía, va a ser un aprender haciendo. Claro, ahí puede haber un cuello de botella del número de proyectos que pueden analizar. Claro, entonces eso va a tener que ser medido contra la realidad, ¿no?
Y ese es a nivel macro, yo creo, la tarea fundamental de Proinversión. Antes de despedirme, lamentablemente se nos acabó el tiempo, quisiera preguntarle cómo percibe usted la confianza de los inversionistas con los que está conversando. Yo lo dimensionaría en dos partes. Una es los inversionistas que están interesados en particular en los proyectos, sean nacionales o extranjeros, y eso se nota cuando uno sale incluso, es inmensa. O sea, ahí uno diría, no hay una cuestión de que se pierde confianza. Para muchos inversionistas en cualquiera de nuestros proyectos, sea el gasoducto, sea la línea 2, sea el aeropuerto de Chinchero, Red Dorsal, las obras de saneamiento, hay gran interés, como que después se refleja en el número de inscritos. En gasoducto, que todavía está en una etapa preliminar, diríamos, hay 9 inscritos. En línea 2 hay 20 y pico inscritos, y uno nota en las reuniones periódicas de que hay interés. Eso, la otra dimensión es el contraste con la percepción que hay posiblemente en los otros ámbitos de inversión privada, en donde hay unas dificultades distintas. Y para lo cual, a nivel local, ¿no? Que yo creo que es más a nivel local, y que además para eso es que se ha enfocado el nuevo grupo de trabajo que ha creado el MEF. Y ahí quería hacer una distinción. Hoy en prensa hay un artículo que me parece confuso, porque mezcla las funciones del comité especial, que es para la generación de nueva cartera, con el del grupo de trabajo, que es para eliminación de trabas burocráticas que tienen algunas entidades públicas. Ahí hay una confusión que no está, que hay que aclarar, conviene aclarar. Bueno, le agradezco muchísimo. Al contrario, un placer para mí. Gracias. Bien, vamos nosotros a hacer una pausa, regresamos con Víctor Andrés Ponce, con quien vamos a hablar sobre desarrollo y democracia. Una pausa y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.